ahí está el problema. Bueno, y si les parece, bueno, en ese marco de actividades que estábamos intentando organizar, les decía que venimos con la idea de este año realizar algunas actividades en el marco de la cátedra y no queríamos dejar pasar en mayo esta actividad por la Comuna de París. Y en ese marco pensamos, cuando estuvimos pensando posibles invitadas, invitados, bueno, en Daniel Campione y en Andrea Datri, porque de distintas miradas y distintas cuestiones consideramos que nos iban a poder dar como una mirada que nos permita pensar la Comuna de París en relación al pasado y presente. Digamos, como intentamos siempre pensar los hechos históricos. Y bueno, me parece que para adelantar y arrancar, pensamos que pueda arrancar Daniel con una breve exposición, luego le seguiría Andrea, y luego pensaríamos las preguntas, el intercambio y demás. Sin más preámbulos, si les parece, arrancamos. Aprovechemos la tranquilidad. Bien. Empiezo entonces. Dale, Daniel, sí. Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a los organizadores, a la Cátedra Libre, a la universidad en general. Es un placer compartir un espacio de este tipo, es un placer compartirlo con Andrea, con la que creo que no nos conocemos personalmente, pero la he leído mucho y hemos contactado en Facebook, etcétera. Así que bueno, antes que nada eso, más allá de este tragicómico problemita, somos menos que los que éramos, espero que se pueda seguir integrando gente, somos 26 y habíamos llegado a ser 45, pero bueno. Entrando en tema, en primer lugar, para ubicar a la Comuna de París en su contexto histórico, en sus circunstancias. La Comuna fue una experiencia que duró 70 días aproximadamente, entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. Pero en esos 70 días se construyó lo que va a ser hasta hoy un hito decisivo en la historia del movimiento obrero mundial. Fue la primera experiencia de gobierno obrero de la historia. ¿Cuál fue el contexto? En primer lugar, el preámbulo de la Comuna fue una guerra entre Francia, por ese entonces un imperio, y el Reino de Prusia, derrota del emperador francés. El territorio francés es ocupado en gran parte por tropas prusianas. La ciudad de París prosigue la resistencia sitiada hasta que la dirigencia burguesa de París decide rendirla. En la defensa de París tomaba parte decisiva la llamada Guardia Nacional, una fuerza que tenía mucho de pueblo en armas, no era una fuerza del ejército, sino un cuerpo formado para la defensa de París. Algo que hay que señalar es que cuando se produce la creación de la Comuna, los que habían sido rivales, enemigos en el campo de batalla, Francia y Prusia, se ponen de acuerdo para aplastar al enemigo de clase. Los vencedores, los prusianos, le dan facilidades a los vencidos para que puedan desplegar el accionar represivo. Es decir que se podría decir que mientras combaten el internacionalismo obrero, buena parte de quienes impulsaban la Comuna eran internacionalistas, eran miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores, la que hoy conocemos como la Primera Internacional. A esos internacionalistas los combate el internacionalismo del capital. Se alían ambos para terminar con la Comuna. Pero vamos al comienzo. Marx dice en su informe a la Internacional sobre la Comuna, conocido hoy como la Guerra Civil en Francia, dice:
La inmensa ruina de Francia se precipitaba a pasos agigantados, gracias a estos patrióticos representantes del capital y de la propiedad, y a la connivencia y protección del ejército invasor. Se aumentaban los estragos de una guerra extranjera con los horrores de una guerra civil. Y efectivamente lo que se da es esta combinación que va a ocurrir en otras oportunidades en la historia de guerra internacional, guerra entre países, guerra entre estados con guerra civil. ¿Qué era esta Guardia Nacional que mencioné hace un par de minutos? Estaba constituida sobre la base del pueblo armado y había estado al frente de la defensa de la capital francesa. Esa Guardia Nacional forma además una conducción, un comité central elegido por todos sus miembros. Eran más de 200.000 personas, parisinos y parisinas, porque también había mujeres, que eran miembros armados de esa guardia, y en ese cuerpo los batallones elegían a sus propios oficiales y habían entrado incluso en posesión de armamento pesado, de artillería, cañones, que habían sido fabricados en París y pagados por suscripción pública, es decir, el propio pueblo había pagado su armamento. El estallido de hostilidades entre el gobierno francés burgués oficial y la comuna se da cuando tratan los representantes del gobierno burgués de quitarle a los parisinos esas armas, esos cañones. Hay una resistencia activa a eso y ahí se lanza la comuna, comienza el enfrentamiento con el gobierno burgués. El gobierno burgués había abandonado París y se traslada a Versalles. Quedan allí enfrentados. El planteo entonces era una ciudad, la capital, el centro de la República Francesa, contra fuerzas conservadoras, burguesas, reaccionarias que estaban cerca de allí, que representaban el Estado oficial francés. El movimiento comunero se extendió por el resto de Francia, inclusive en ciudades tan gravitantes como Marsella, pero no alcanzó a ser un fenómeno nacional. El enfrentamiento central fue en París. Quisiera transmitir algunas miradas o la mirada del propio Marx frente a la comuna. En medio de críticas, porque Marx no consideraba que el alzamiento del obrero de París fuera oportuno, fuera acertado, pero una vez que se produce, lo apoya decididamente. Por ejemplo, dice en una carta a Kugelmann, el 12 de abril de 1871, en pleno desarrollo de la comuna: sea lo que quiera este alzamiento de París, aunque sucumba ante los lobos, cerdos y viles perros de la vieja sociedad, es la hazaña más gloriosa de nuestro partido desde la Revolución de Junio. Se refiere a la de junio de 1848. Y en otra carta al mismo corresponsal, a Kugelmann, escribe: las luchas de París hacen entrar a la pugna de la clase obrera contra la clase capitalista y su Estado en una nueva fase, y cualquiera que sea el género inmediato de las cosas, se ha conquistado un nuevo punto de arranque de importancia histórica universal. Marx reconoce el carácter radicalmente novedoso y el carácter histórico para el movimiento obrero de la comuna. Ahora, ¿qué hace esta organización obrera? ¿Cómo se constituye? ¿Qué medidas toma? Quisiera señalar unos pocos puntos a ese respecto.
medidas de la comuna centrales, importantísimas a tener en cuenta. La primera por ahí que se puede citar, abolición del servicio militar obligatorio y del ejército permanente. Está el propósito de reemplazar al ejército profesional de la burguesía por nada menos que el pueblo armado. Esto es algo nodal en la comuna. Separación de la Iglesia y el Estado y expropiación de los bienes de la Iglesia. Otro pilar fundamental para esta experiencia de gobierno obrero. ¿Qué autoridad, qué gobierno constituyen? Es una autoridad política que no se basa en la noción tradicional de representación, sino en la de delegados con mandato imperativo y revocables en cualquier momento. No el parlamentario que queda libre de hacer lo que quiera, que no depende en la práctica de sus representados, sino delegado con instrucciones pertinentes y con mandato revocable. Y este gobierno, este cuerpo de delegados, se podría decir, funciona articulando facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Todas ellas recaen en estos delegados elegidos en el pueblo parisino o en instancias sometidas a ellos. Algo que puede parecer anecdótico, pero completaba esta perspectiva de gobierno realmente popular, de gobierno obrero, es que la comuna establece la equiparación de los sueldos de todos los funcionarios con el sueldo de un obrero. Basta de privilegios para aquellos que ejercen el poder político o funciones administrativas. En el campo de la producción, en el campo de la economía, hay también una medida central de la comuna, que es aquellas empresas que habían sido abandonadas por sus dueños. Gran parte de la burguesía había huido de París ante la situación, son puestas en producción con modalidades cooperativas, con modalidades que hoy podríamos llamar de autogestión. Y hay otras medidas económicas más puntuales, como la clausura de las casas de empeño, o sea, de los organismos que le hacían préstamos a los obreros a cambio de sus objetos, se las clausura y se le devuelve a los trabajadores la libre disposición de sus bienes. También se suprimen las agencias de colocaciones para conseguir trabajo y se las reemplaza por comisiones de la comuna, y hay abolición de trabajo nocturno en algunos rubros de la economía, por ejemplo en las panaderías, que se caracterizaban por ese trabajo. Hay otra línea de la comuna que va en el campo de lo simbólico. Se desarrollan acciones que de alguna manera tienden a revertir todos los signos de despotismo, de chauvinismo o buena parte de esos signos que existían en París. Por ejemplo, queman una guillotina, incendian las Tullerías, que era un área simbólica del poder real, el emblema del despotismo, decía. Derrumban una columna llamada Columna de Vendôme, que era un monumento que conmemoraba las campañas napoleónicas. Es decir, que hay una especie de toma de control simbólico de la ciudad que apunta a destruir los signos mismos del poder de la burguesía, de la monarquía, del ejército. Es una reconquista en todos los terrenos. Henri Lefebvre, un marxista muy leído y famoso en su época, decía a propósito de esto: se descubre allí, en la comuna, la impresión y la voluntad de los insurgentes de volverse los dueños de su vida y de su historia, no solamente en lo que concierne a las decisiones políticas, sino también en el nivel de la cotidianeidad.
hay una voluntad de cambiar la vida de todos los días. No hay una mirada de reorganización del poder político solamente, sino de transformación de la vida cotidiana. Con respecto a la represión que se abatió sobre los comuneros para lograr destruir ese poder obrero que habían constituido. Fue efectivamente una represión feroz, que contó con la complacencia de los prusianos que, por ejemplo, le devolvieron a los soldados y oficiales prisioneros del ejército francés para que pudieran concentrarse en la represión de la Comuna. Las cifras oficiales, las del Estado francés, admitían que hubo 20.000 fusilamientos, con lo que posiblemente hayan sido más, y muchos miles de presos y también de deportados, de exiliados. Ahora hay que hacer una advertencia importante a este respecto, por lo menos una reflexión. Hay veces que la indignación por la masacre relega un poco la consideración de la importancia del movimiento social, que fue aplastado, que fue reprimido. Y hay que señalar que los reprimidos de la Comuna no fueron solo víctimas de la arbitrariedad de la acción del Estado burgués. Hay que recordar a los muertos, hay que condenar la represión, pero tanto más indispensable es que estudiemos e incorporemos las enseñanzas que dejó la Comuna, en su ideología de la emancipación, en estas formas organizativas de las que yo le hablaba recién, que constituyeron una crítica práctica a la noción del Estado burgués, del Estado de clase, las formas de democracia directa que adoptaron. Ese es un legado fundamental de la Comuna. Los comuneros no fueron meras víctimas de la represión burguesa. Los representantes de los patrones y de los propietarios los reprimieron por haberse rebelado contra la Iglesia, contra el ejército permanente, contra la especulación financiera, haber propiciado el reemplazo de la tiranía patronal por la gestión cooperativa. Esa es, me parece, la mirada acertada de orientación revolucionaria sobre la Comuna y sobre la represión que sufrió. Ya para ir cerrando, quisiera transmitirles algunos elementos del balance de la Comuna a partir de los textos clásicos del marxismo al respecto. Engels, por ejemplo, en un prólogo a un texto de Marx que Engels escribió varios años después de los sucesos. Dice, la Comuna empleó dos medios infalibles para evitar la transformación del Estado de servidor en dueño de la sociedad. Sometió todos los cargos de la administración, justicia y la enseñanza a la elección. Y no retribuyó los servicios, inferiores ni superiores, sino con un salario igual al de los demás trabajadores. El proletariado, en su lucha para llegar al poder, deberá hacer lo que hizo la Comuna, hasta el día en que una generación educada en la nueva sociedad de hombres iguales pueda desembarazarse de todo el confuso agregado gubernamental. Esa idea muy fuerte de que la Comuna inauguraba una nueva forma de Estado que al mismo tiempo era un Estado que empezaba a extinguirse, que empezaba a dejar de ser la fuerza de represión de la mayoría por una minoría. Dice Engels también, la Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al poder,
no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado. Para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera debe barrer toda la máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella y de otra parte precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos sin excepción revocables en todo momento. Algo de Marx sobre el balance de la Comuna en la Guerra Civil en Francia, que es el nombre con que se conoce su informe al Internacional. Dice Marx, la Comuna era esencialmente un gobierno de clase trabajadora, consecuencia de la lucha de la clase productora contra la clase propietaria, última forma política conocida y centro desde el cual debía realizarse la emancipación económica del trabajo. Al mismo tiempo, como gobierno obrero y como campeón intrépido de la emancipación del trabajo, era un gobierno internacional en el pleno sentido de la palabra. Y hace acá referencia a la asociación entre el ejército prusiano y el poder burgués francés. A los ojos del ejército prusiano, que había anexado a Alemania 2 provincias francesas, la Comuna anexaba a Francia los obreros del mundo entero. Y último balance de los clásicos que voy a transmitir acá, el de Lenin, en un texto sobre la Comuna. La causa de la Comuna es la de la revolución social, la de la emancipación integral política y económica de los trabajadores, la del proletariado universal. En este sentido es inmortal. Lenin plantea en sus escritos los límites de la Comuna. Habla de que el capitalismo francés estaba todavía poco desarrollado, que Francia era en gran medida una sociedad de pequeños burgueses, que no existía un partido obrero. Marca todos esos límites, pero a la hora de valorar la Comuna le da este sentido de creación inmortal, de este hito insoslayable de la historia del movimiento obrero. Lenin consideraba parte a la Comuna como un gran antecedente de la Revolución Rusa. En su breve duración había marcado la posibilidad de un poder proletario. Les leo un parrafito de William Morris, un socialista británico que hizo su aporte a la reflexión sobre la Comuna. Es por haber aprovechado la oportunidad que se les presentó para elevar de esta manera a la masa de los trabajadores al heroísmo que hoy celebramos a los combatientes de la Comuna de París. Es verdad que fracasaron en la conquista inmediata de la libertad material, pero avivaron y fortalecieron la idea de la libertad con sus valerosas acciones e hicieron posibles las esperanzas que tenemos hoy en día. Y aunque hoy en día alguien dude de que estaban luchando por la emancipación de los trabajadores y de las trabajadoras, a sus enemigos en aquel tiempo no les cabía ninguna duda. Creo que podemos hacer nuestras las palabras de Morris. La Comuna fue un grito de libertad, una manifestación de emancipación de las trabajadoras y trabajadores. Estuvo orientada con claridad a terminar con el poder del capital, con la entente entre patrones, iglesia y ejército. No en vano atacó todos esos vértices del poder burgués. La Comuna impugnó las instituciones estatales las del tipo que sufrimos hasta hoy, esas instituciones que bajo apariencia parlamentaria clausuran las posibilidades verdaderas de autogobierno popular. Parto del convencimiento de que las demandas, las propuestas de la Comuna siguen vigentes hoy en su esencia. Hoy las fuerzas de la burguesía continúan con la estigmatización de todo lo que huela a comunismo y con la respuesta represiva a todo proceso de movilización popular. Lo que hoy estamos viendo en
varias partes del mundo, y si vamos a nuestra cercanía, el proceso colombiano de movilización popular reprimido de todas las maneras posibles por el Estado nos da un ejemplo de esa persistencia del antagonismo de clases, de ese no soportar por parte del Estado burgués que el pueblo se encuentre en la calle, y mucho menos si hay una perspectiva de que el pueblo armado esté en la calle. El impulso liberador y revolucionario de la Comuna nos ilumina todavía, creo, y aún llena de miedo a la clase capitalista. Así que me parece que siempre es oportuna la reflexión sobre la Comuna, y mucho más en el día de hoy con motivo de cumplirse un siglo y medio de su aparición y de su breve estancia como poder obrero armado. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel. Andrea, si querés, te damos y después hacemos la ronda y el intercambio. Bueno, sí, me gustó mucho el enfoque que dio Daniel, y sobre todo tomar estas últimas palabras, porque también podemos aprovechar esta ocasión para denunciar una vez más la violencia de la represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y particularmente quería hacer mención a la violencia sexual que las mujeres en Colombia están denunciando, de la cual son víctimas por parte de la policía del Estado colombiano, y por otra parte también inspirar esta charla de alguna manera como homenaje a las masas trabajadoras palestinas que ayer protagonizaron una huelga impresionante en el marco de la resistencia a los ataques imperialistas del Estado de Israel. Así que, bueno, quería partir de esto porque de alguna manera la Comuna fue breve en su experiencia, pero trasciende 150 años, sus lecciones todavía, como decía Daniel, están vivas. Justamente una de las cosas que mencionaba Daniel, que es ese odio y ese temor de la burguesía, de las clases dominantes frente a la emergencia de la clase obrera, se pueden ver incluso en palabras de Nietzsche, el filósofo que en El nacimiento de la tragedia escribe sobre la Comuna, alertando sobre la Comuna como un antecedente de futuras tempestades, y se preguntaba, voy a leer textual, ¿quién nos garantiza que la moderna democracia, el todavía más moderno anarquismo y sobre todo aquella tendencia hacia la Comuna, hacia la forma más primitiva de sociedad, tendencia hoy propia de todos los socialistas de Europa, no significan en lo esencial un gigantesco contragolpe, y que la raza de los conquistadores y señores, la de los arios, no está sucumbiendo incluso fisiológicamente? Esas son palabras de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, refiriéndose, de 1872, refiriéndose a la experiencia de la Comuna, que fue en 1871. Ante ese pánico a que los esclavos sean capaces de tener una moral de amos, que las clases dominantes expresaban frente a la Comuna, algunos socialistas posteriormente buscaron tratar de hacer digerible la primera experiencia de poder proletario, de poder obrero, ante la opinión pública. Por eso Lenin escribió que a la Comuna la honran todos los que desean hacerse pasar por socialistas, pero la honran de palabra, mientras en concreto olvidan la experiencia de la Comuna y las enseñanzas concretas de la Comuna de París, repitiendo, dice Lenin, la vieja cantinela burguesa de la democracia en general. Reivindicar sus métodos democráticos de la Comuna, sin hablar de que ese gobierno, en el corto tiempo que duró, se basó en la toma de las armas y del ayuntamiento, o sea, del poder de París por la clase trabajadora, es una de las operaciones de larga data sobre la Comuna que todavía se sigue realizando, ¿no? Que es pensar la Comuna renunciando a pensar su contenido de clase. Pero aunque después podamos
volver sobre estos puntos en el debate luego, yo voy a centrarme en el papel que tuvieron las mujeres en la comuna. Voy a leerles un fragmento de las memorias de la comunera Louise Michel, que relataba el inicio del levantamiento del pueblo parisino con estas palabras. Decía: bajé la colina, con mi carabina bajo la capa gritando traición. Pensábamos morir por la libertad. Nos sentíamos como si nuestros pies no tocaran el suelo. Muertos nosotros, París se habría levantado. Interponiéndose entre nosotras y el ejército, las mujeres se arrojaban sobre los cañones y las ametralladoras. Los soldados permanecían inmóviles. La revolución estaba hecha. Con estas palabras, repito, la comunera Louise Michel relata esos acontecimientos que contó Daniel del 18 de marzo de 1871 que dieron inicio a la comuna como esta gran gesta heroica del proletariado parisino que infundió verdadero terror en los capitalistas y gobernantes de Francia y del mundo. Las mujeres fueron quienes dieron este puntapié inicial, pero también lo habían hecho en 1789, ¿no? Marchando hasta el Palacio de Versalles durante la Gran Revolución Francesa. Lo volvieron a hacer en 1917 en Rusia, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres con una huelga textil, que fue el puntapié inicial de lo que se conoce como la Revolución de Febrero, y a su vez dio origen al proceso revolucionario que culminó en octubre con la toma del Palacio de Invierno, porque ante cada levantamiento de la clase trabajadora, en todos los acontecimientos de la lucha de clases y en todos los lugares del mundo, cada vez que los explotados se enfrentan a sus opresores, las mujeres ocupan un lugar de vanguardia, como lo hicieron también en la comuna. Es que, como escribió el revolucionario León Trotsky, quienes más han sufrido con lo viejo son quienes pelean con más fervor por lo nuevo, ¿no? La comuna fue un ejemplo brillante de cómo la clase trabajadora puede cumplir las tareas democráticas que la burguesía solo puede declamar. Ya lo mencionó Daniel, el primer pilar del nuevo régimen era el armamento de todo el pueblo, es decir, suspensión del ejército profesional y de la policía y su reemplazo por el pueblo en armas organizado en la Guardia Nacional, donde muchos jefes eran proletarios y también había extranjeros, porque esto también era otro rasgo distintivo de la Comuna de París, que era el internacionalismo. Y también mujeres, porque por primera vez las mujeres pudieron hacer ejercicio de las armas, tal como lo habían solicitado las mujeres burguesas en la Revolución de 1789, pero los hombres de la burguesía revolucionaria no se lo permitieron en esa ocasión. En la Comuna de París, las mujeres fundaron sus propios batallones. El segundo pilar de la comuna era, como decía Daniel, el principio de revocabilidad de los mandatos. Y ese es un principio que luego se va a repetir en los consejos obreros en Rusia, en los soviets, los famosos soviets de la Revolución Rusa. Otra cuestión también era que los diputados, como decía Daniel, cobraran un salario igual al promedio de los salarios obreros. Algo que en este momento creo que solamente el Frente de Izquierda levanta como una de sus cuestiones fundacionales, digamos, ¿no? Nuestros diputados y diputadas, legisladores, legisladoras, no cobran más que lo que cobra una maestra, un salario medio bastante incluso por debajo de la canasta familiar. Esa medida apuntaba justamente a evitar el carrerismo político, ¿no? Y a su vez decreta la separación de la Iglesia del Estado y la expropiación de sus bienes, cuestiones que todavía no están resueltas en muchos de los países y por supuesto no está resuelta en el nuestro, donde la Iglesia está sostenida económicamente por un decreto de la dictadura militar firmado por Videla y Martínez de Oz y sigue vigente porque ningún otro gobierno desde entonces ha eliminado este decreto de la dictadura. Otra cuestión de la comuna, se constituyó, decía Daniel, como una articulación de facultades, el gobierno sí, se constituyó como una cámara única, ejecutiva y legislativa a la vez. Por eso Marx decía que la comuna había superado al parlamento burgués porque dejó de ser una cámara donde se dan discursos y pasó a ser una corporación de trabajo, donde las decisiones eran tomadas por las mismas personas que después la tenían que llevar adelante, ¿no? Y también tomó algunas medidas económicas que expresaban este carácter obrero de ese gobierno, ¿no? Abolió el trabajo nocturno,
las multas patronales a los obreros, y se impuso que las fábricas abandonadas por sus propietarios fueran ocupadas por los trabajadores. Una experiencia que nosotros tuvimos en Argentina en la crisis del 2001 y que es una experiencia que está vigente frente a grandes crisis sociales, económicas, como fue aquella y como la que probablemente empecemos a atravesar, mediada también por la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, entre tantas medidas inauditas, la Comuna proclamó la igualdad de derechos para las mujeres. Por primera vez en la historia, la igualdad total de derechos para las mujeres, incluyendo el manejo de las armas, como les decía antes. Valerosas mujeres participaron de la Comuna de manera muy ardiente, digamos, ¿no? Empuñaron las armas, resistieron contra las tropas francesas y las tropas prusianas, hasta que la derrota de la Comuna les impuso la muerte en combate, las deportaciones y los fusilamientos. Las mujeres hicieron uniformes, atendieron a los heridos, proporcionaron abastecimiento a los soldados, cosieron incluso las bolsas para la construcción de las barricadas, pero también crearon cooperativas y sindicatos, participaron de clubes políticos, clubes que reivindicaban la igualdad de derechos y, como les decía antes, crearon sus propias organizaciones, como el Comité de Mujeres para la Vigilancia, el Club de la Revolución Social, la Unión de Mujeres para la Defensa de París. Esta la fundó Elisabeth Dimitrieff, que fue la delegada enviada por la Primera Internacional a la Comuna de París. Dicho sea de paso, la Primera Internacional tenía una sección femenina que la dirigía Elisabeth Dimitrieff a instancias de Karl Marx y Federico Engels contra Proudhon y otros anarquistas que se negaban a incorporar mujeres a la organización proletaria, a la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional. Bueno, ella fue la delegada de la Internacional a París y allí fundó la Unión de Mujeres para la Defensa de París. Esa organización realizó numerosas asambleas públicas, sus comités organizaban la provisión de víveres, enviaban ambulancias, atendían a los heridos, y cuando el gobierno de la Comuna decretó que los talleres abandonados debían transformarse en cooperativas de trabajadores, la Unión de Mujeres reclamó la participación de las trabajadoras también en esos talleres bajo control obrero, digamos. Pero además la Comuna, por primera vez, alrededor de 3.000 mujeres trabajaron en fábricas de armas y municiones. Además construyeron barricadas, recogieron las armas de los caídos para continuar el combate, formaron el batallón femenino de la Guardia Nacional, que estaba integrado por 120 mujeres, y ese batallón femenino luchó en las barricadas de París durante la última semana de la resistencia de la Comuna, la semana sangrienta, digamos, que es cuando todas esas mujeres perecieron en los enfrentamientos. ¿Quiénes formaban este batallón? Eran obreras, costureras, panaderas, maestras, cocineras, floristas, niñeras, limpiadoras, cantineras, prostitutas, mujeres arrabaleras, digamos, ¿no? Prosper Lizagaray, uno de los yernos de Karl Marx, que tiene un libro maravilloso sobre la Comuna de París, escribe: las que se han quedado, se refiere a las que se han quedado hasta el último día de la Semana Sangrienta en las barricadas, las que se han quedado son mujeres fuertes, entregadas y trágicas, que saben morir igual que aman, con ese espíritu puro y generoso que recorre lleno de vida las profundidades populares desde 1789. Estas compañeras de trabajo también quieren asociarse a la hora de la muerte. Bueno, de esos días justamente data la leyenda de las incendiarias, que la República Francesa se propuso derrotar sangrientamente. Esas mujeres que luchaban en las barricadas a la par de los hombres fueron denominadas las incendiarias, las patroleas, por la prensa que pretendía ridiculizarlas y estigmatizarlas. El diario Le Figaro, que ya existía en esa época, publicaba en ese entonces la imagen de una mujer cabalgando sobre una hiena
que dejaba, es un grabado que se puede encontrar en internet, que dejaba en llamas las casas a su paso. Las incendiarias eran culpables de subvertir el orden y por eso su imagen se asociaba con los estereotipos misóginos de las brujas y las locas. En un cuento de 1873, 2 años después de la Comuna, el escritor francés Alphonse Daudet narra un juicio a una bruja y en la ficción la bruja dice: si nosotras hubiéramos estado en nuestro sitio, ninguno de los alemanes que han entrado a Francia habría salido vivo. Nuestros fuegos fatuos los habrían arrastrado hacia las ciénagas. En todas las claras fuentes que llevan nuestros nombres, habríamos vertido brebajes encantados que los habrían vuelto locos. Con las hermosas flores de nuestros estanques, habríamos elaborado bálsamos para los heridos, y en el campo de batalla, el soldado agonizante habría visto al hada de su aldea inclinarse sobre sus ojos a medio cerrar para mostrarle un trozo de bosque, un recodo del sendero, cualquier cosa que le recordase a su tierra. Así es como se hace la guerra nacional. La resistencia de la Comuna de París solo pudo quebrarse justamente después de semanas de sangrientas luchas que concluyeron, como decía Daniel, con represalias atroces y costaron miles de vidas. Los testimonios de la época cuentan que cuando cayó la Comuna, las mujeres, enfurecidas por la masacre, golpeaban a los oficiales y luego se lanzaban contra las paredes esperando ser fusiladas. Las mujeres recibieron los peores castigos ante la derrota, ¿no? Hoy recién comentaba cómo están denunciando las mujeres de Colombia que la represión contra el activismo se descarga contra ellas como violencia sexual, y Prosper Licegaray relata las humillaciones que sufrieron las mujeres de la Comuna en las prisiones y en las plazas públicas para divertimento de las damas de Versalles, quienes clavaban la punta de su sombrilla en los ojos de las comuneras para lucir la sangre obrera como una distinción de los vencedores. Muchas comuneras fueron violadas y obligadas a abortar o a parir fetos sin vida, y algunas enloquecieron. Un total de 1.051 mujeres fueron juzgadas y cientos de incendiarias fueron asesinadas en los muros del cementerio de Père Lachaise. Otras fueron deportadas a la colonia francesa de Nueva Caledonia en Polinesia, como por ejemplo Louise Michel, que es la que nombré al principio, que regresó a Francia muchísimos años después. Entonces, aquella tendencia hacia la comuna de la que se aterrorizaba Nietzsche surgió con mayor o menor desarrollo en la mayoría de los procesos revolucionarios de la historia contemporánea, y en cada uno adoptó diferentes nombres. Como señalé anteriormente, en todos esos procesos las mujeres siempre fueron protagonistas. Pero se puede comentar como uno de los más cercanos, digamos, relativamente cercanos, por lo menos para nosotros que somos bastante mayores, la reciente, 15 años hace ya, la Comuna de Oaxaca, en México, que el 14 de junio va a cumplir 15 años de su aparición, digamos, ¿no? De esa experiencia. El 14 de junio del 2006, después del violento desalojo del plantón que habían hecho los trabajadores del magisterio, desalojados por la policía estatal, todo el magisterio oaxaqueño se subleva contra el autoritarismo del gobernador del PRI, un asesino conocido, el gobernador se llamaba Ulises Ruiz. Junto a ellos se organizan entonces varios sindicatos del Estado, comunidades campesinas, estudiantes, comerciantes, y dan lugar a la formación de la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Seguramente algunos de ustedes se acordarán todavía de esa experiencia. En México también la Asamblea Popular estableció un poder territorial en pleno corazón de la capital oaxaqueña, y también hubo barricadas en varios puntos estratégicos de la ciudad para defender la comuna. Esa lucha heroica despertó en ese momento la simpatía de grandes sectores de la población en México y en el mundo entero. Yo por lo menos recuerdo los plantones, como dicen los mexicanos, aquí en Buenos Aires, frente a la Embajada de México,
en solidaridad con las comuneras y los comuneros oaxaqueños. Sin embargo, como siempre sucede con los demócratas, como decía Lenin, cuando es el pueblo trabajador el que ejerce su poder creando nuevas instituciones verdaderamente democráticas, el entonces candidato presidencial Andrés López Obrador, hoy presidente de México, que entonces encabezaba, si se acuerdan, un enorme movimiento democrático nacional contra el fraude que le estaban haciendo a él como candidato, ignoró la experiencia de la comuna de Oaxaca, no volcó ese enorme movimiento democrático que había en el corazón de México a sostener esta experiencia avanzada del pueblo trabajador oaxaqueño. La fortaleza de la lucha magisterial recibió la incorporación justamente de otros sectores de la población con sus propias demandas, que permitió entonces aglutinar al descontento obrero y popular. Y el punto más alto de su radicalidad fue la toma de los medios de comunicación privados y estatales, expropiado momentáneamente por la COMO. La COMO era la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca. Ellas pusieron bajo su control los medios de comunicación de la clase dominante para que estuvieran al servicio de la lucha del pueblo de Oaxaca. El otro día, hablando con Andrea Oliva, que está aquí presente, recordábamos la hermosa película, larga, pero hermosa película sobre la Comuna de París de Peter Watkins, que una de las cosas maravillosas que tiene es la de ficcionar la aparición de los medios de comunicación y el rol que juegan en la Comuna de París de 1871, con un canal de televisión ficticio, porque no existía la televisión en ese entonces, que transmite desde Versalles con cronistas de calle que transmiten desde las barricadas, donde desde el piso del canal le piden, transmiten, digamos, una ideología bien al servicio de la clase dominante francesa, y desde las barricadas los periodistas se encuentran entre lo que le dicen por cucaracha, digamos, desde el piso, la línea editorial de la empresa de comunicaciones, y lo que ellos están viviendo ahí, que es verdaderamente la lucha de todo un pueblo contra la invasión prusiana y contra la represión de su propio gobierno burgués. Bueno, de todas estas experiencias históricas de la lucha de clases, de las clases explotadas, de los sectores oprimidos, contra sus opresores, es vital que saquemos lecciones para el presente. La Comuna de París, con sus 2 meses de existencia, mostró justamente la potencia de la creatividad de las masas trabajadoras, su capacidad para forjar nuevas instituciones propias de poder y la perspectiva de organizar la sociedad sobre nuevas bases. Por eso, a pesar de su corta existencia, aún hoy, 150 años después, la seguimos recordando. Parafraseando nuevamente a Lenin, no se trata de honrar de palabra a la comuna, sino de luchar por completar su obra. Quisiera agregar unas estrofas de un poema de Brecht sobre la comuna, donde creo que se llama Resoluciones de la Comuna, si no me equivoco, seguramente Daniel lo conoce, que en unos párrafos dice: considerando que jamás conseguiréis garantizarnos un salario digno, nosotros mismos expropiaremos las fábricas, considerando que sin vosotros alcanzará para nosotros. Considerando que habéis elegido amenazarnos con fusiles y cañones, hemos resuelto que la muerte es menos terrible que una vida miserable. Considerando que, prometan lo que prometan, no podemos confiar en nuestros gobernantes, hemos resuelto que a partir de ahora, dirigidos por nosotros mismos, nos construiremos una vida mejor. Considerando que no obedecéis, sino solamente a los cañones, que ese es el único lenguaje que comprendéis, tendremos que girarlos, y no habrá desperdicio, los cañones hacia vosotros. Así que bueno, para terminar este pequeño homenaje a la comuna, podemos decir que allí, como tantas otras veces en la historia, las mujeres trabajadoras del pueblo pobre fueron protagonistas. Y en palabras de Louis Michel, le advirtieron a quienes detentaban y aún detentan el poder: cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. Ese día nacerá el mundo nuevo. Y no nos cabe duda
que en el umbral del Nuevo Mundo estará inscrito: gloria eterna a las trabajadoras que se hartaron del mundo viejo, gloria eterna a las heroicas incendiarias. Gracias. Muy bien, muy bueno. Toma agua tranquila. Te fue. Bien, bueno, pudimos concluir las dos exposiciones, así que vamos bien. Bueno, la idea ahora, después de escuchar los aportes de Daniel y Andrea, es poder, no sé si Daniel quiere agregar algo más, pero si alguien quiere tomar el micrófono, somos 29 personas, con lo cual no es necesario que vayamos dando la palabra, ni por el chat, si se animan al micrófono mejor para favorecer el intercambio. Me parece que lo enriquecedor va a ser eso. Andrea. Sí. Bueno, la verdad, gracias por la organización de la actividad, muy bueno. Y a pesar de los hackers, ahí seguimos. Se me ocurría algo, porque como es un tema que nosotros incorporamos para comprender los procesos que han dado origen a la profesión nuestra de trabajo social y todo lo que ha tenido que ver con las migraciones, ¿no? Siempre decimos que también se aprende de todo lo que fue la definición de las reivindicaciones y también de las derrotas. Entonces, para pensar un poco en la derrota de la Comuna de París, me parece que hay que pensar en esta cuestión de ¿por qué no se expandió? ¿Por qué quedó en París? ¿No? Si no me equivoco, es algo que está en el debate que plantea Marx en la guerra civil en Francia, si no me equivoco. Y me parece que para eso hay que ver el proceso anterior, que tiene que ver con el sitio de París, y con que la Comuna no empezó el 18 de marzo. Me parece que hay que ver los meses anteriores de esa organización y que no es secundario el proceso de la transformación de la vida cotidiana, porque venía de antes ese proceso. Entonces me parece que si hay algo que fue revolucionario del momento también, es lo que se estaba planificando para una nueva sociedad. Y me parece que eso, más que las armas, es lo que más le ha molestado a la burguesía. Porque yo siempre digo esto, se habla más de toda la parte de la guerra, de las armas, de el último momento, digamos, cuando ya se está en la derrota, que también, ¿por qué esa derrota militar, no? Y no se habla tanto de eso que pasa a un segundo plano y que se queda como además era la transformación de la vida cotidiana, cuando en realidad esa transformación había empezado con el sitio de París, mientras estaba la guerra. Entonces, me parece que si no empezamos por ahí, es siempre poner el acento, y en algo que creo que dijeron las palabras de William Morris, celebramos a los combatientes y no celebramos, y yo creo que tenemos que celebrar, todo el laburo que hicieron las mujeres en esa organización que se estaban dando, en esa socialización de los lavaderos, de los comedores, de la educación. Bueno, todo eso también hay que reivindicarlo, me parece que no puede quedar en un segundo plano. Quizás nosotros desde trabajo social ponemos más el acento de eso, en toda esta cuestión, y no tanto, digamos, en el papel que se tuvo en relación a la última parte, que es la armada, ¿no? Y el enfrentamiento al ejército. Y todo lo otro queda en un segundo plano. Y para mí el gran aprendizaje es lo otro, es lo que hoy reaparece. Entonces, bueno, eso me queda, ¿no? Como esta sensación
de seguir ocultando como una parte de esa organización de la sociedad que quizás queda nominada como al costadito. Bueno, eso, que hace a la profunda democracia que se estaba planteando, ¿no? A una radicalización democrática. Bueno, mi comentario, y para pensar por qué no se expandió, me parece que tiene que ver con la vivencia de los meses anteriores del sitio de París, que el resto no lo había vivido. ¿Alguien que quiere dejar alguna pregunta, algún comentario? Bueno, sumo un poco para ir aportando también en la línea que vienen hablando. Sí, a mí me parecen varias cosas, ¿no? La primera, que como ya lo dijeron Daniel y también la importancia del ejemplo histórico, ¿no? O sea, la importancia de no solamente recordar en un sentido de efemérides, sino también de recordar en un sentido de importancia histórica y del valor simbólico y presente que tiene la experiencia, que es una experiencia de insubordinación obrera y popular, ¿no? Y que también como experiencia demuestra la dimensión política militar de la lucha de clases, ¿no? Y también cómo esta dimensión, en esta dimensión se juega la vida y la muerte. Y creo que eso sirve como elemento para pensar en la actualidad, como decían, ¿no? Digamos, lo que venimos viendo en América Latina en los últimos años, en Chile, en Colombia ahora, podemos agregar también Bolivia, podemos agregar Ecuador, varias experiencias, son coyunturas que demuestran esa tensión y que creo que sirven también para pensar los límites muchas veces que impone la discusión más dominante, ¿no? En términos más de la discusión de la pura democracia, de la democracia liberal, ¿no? De esos marcos más limitados para pensar la política. Entonces digo, me parece que sirve políticamente como ejemplo histórico, como ejemplo que se puede pensar otro tipo de sociedad, en un momento en donde el panorama es bastante oscuro, digamos, en términos mundiales y de perspectiva, o sea, sirve como esperanza, como utopía, y también sirve en términos analíticos, teóricos, para pensar las coyunturas, ¿no? y el conjunto de dimensiones que existen en ese tipo de coyunturas. Y con respecto a lo que decía Andrea de la derrota, si yo no me equivoco, también para más comentario para Daniel y para Andrea, tanto Marx, pero después Lenin y Engels, digamos, toda lo que es la Segunda Internacional tomó básicamente a la comuna como experiencia, ¿no? Y ellos balancean y en los límites, los problemas que tuvo la comuna, entre otras cosas dicen el tema de que no expropiaron al banco, ¿sí? Que no expropiaron al Banco Nacional de Francia, digamos, o sea, dejaron básicamente los recursos que había el banco para que podían haber utilizado, y lo que señalan es que no aprovecharon el momento de debilidad de la burguesía en Versalles para derrotarla. O sea, lo que ellos, si no me equivoco, lo dice Lenin, que dejaron rearmarse a la burguesía en Versalles, al mando de y que ese fue también fue uno de los elementos que después determinó la derrota, en el sentido de que lograron rearmarse con el apoyo de Alemania. Pero bueno, eso como para agregar a la discusión. Sí, el gran tema es, ¿se expande o se queda en el propio lugar en el que se hizo el movimiento revolucionario, ¿no? Es la gran discusión después con la Revolución Rusa.
Daniel había comentado que también hubo experiencias en Lyon y en Marsella. Hubo revueltas obreras, ¿no? Los comuneros sí tenían un proyecto de extensión nacional. Tenían la intención incluso de establecer un gobierno de comunas en toda Francia y una asamblea nacional en la que estuvieran representados todas las comunas, digamos, ¿no? Pero también está que la burguesía atacaba a la comuna duramente, no solamente con armas, sino también con propaganda política. O sea, la burguesía planteaba que la Comuna de París conspiraba contra la unidad del Estado francés y que entonces era como reaccionaria porque quería volver a una forma precapitalista, podemos decir, de gobierno, ¿no? Entonces, digo, hay muchos factores, digamos, para pensar el problema de eso. Creo que hoy más que, digamos, desde la mirada actual y proyectada hacia el futuro, más que analizar las razones por las que fue derrotada la comuna, más que centrarse en, entre comillas, el fracaso de la comuna, vale la pena concentrar la mirada en las realizaciones que produce. En la labor positiva de la comuna y que, como decía Andrea Oliva, tiene toda una acumulación previa, la guerra, la resistencia de París, la burguesía que se rinde cuando los trabajadores querían seguir resistiendo, y estos temas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, lo que yo traté de señalar, ese combate simbólico que establece la comuna, quemando la guillotina, volteando la columna de Vendôme, etcétera. Me parece que ahí hay un costado muy interesante. Estoy de acuerdo en que no hay que centrar todo el balance en el combate, en la circunstancia del pueblo en armas. La comuna es una magnífica muestra de una experiencia política que se anima a romper con las bases mismas del Estado burgués y que se anima a instaurar un poder democrático que, en tanto que realmente democrático, es la negación misma de la democracia liberal parlamentaria. Me parece que esas son cuestiones que mantienen vigencia hasta hoy y, bueno, y además en la historia influyeron sobre la Revolución Rusa, la imagen de los consejos, de los mandatos revocables, los comités de fábrica de la experiencia del bienio rojo en Italia, bueno, y como señalaba Andrea Datri, hasta el día de hoy tenemos ejemplos en diversos lugares de experiencias de comuna, de experiencias de autogobierno, de poder de las trabajadoras, los trabajadores y los pobres, haciéndose con el mando y respaldándolo con las armas, inclusive estar dispuesto al choque frontal. A mí me parece que ese es el costado de balance desde la mirada de hoy que podemos hacer acerca de la Comuna de París y de las experiencias de tipo comunero, de tipo consejista que se han dado a lo largo de la historia. Y ahí dejé el enlace de la película sobre la Comuna de París que estaba hablando Andrea Datri, que son varios capítulos. Buenísimo.
Ay. Bueno, ¿para cuándo la comuna de Tandil? Está brava Tandil. No queremos largar la fecha para así no nos trolean. Bien. Lo hablamos por privado. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, se animan o alguna pregunta, a Daniel, a Andrea, pueden ser por el WhatsApp, por el chat, iba a decir WhatsApp, por el WhatsApp, el chat. Yo mientras piensan alguna pregunta quería comentar que estudiantes que son de tercer año de la carrera universitaria de trabajo social dicen que nunca vieron nada sobre la Comuna de París. Entonces, también eso complica mucho porque, bueno, en una charla podés dar un pantallazo, pero no está incorporado, ni incorporado en la universidad, en el secundario menos, ¿no? No sé en otros lados cómo será la experiencia. Mucho peor que en Francia no se incluye en las clases de historia la Comuna de París. Justamente, ¿no? Es un gran mensaje subliminal ese. Sí, justo yo cuando arrancó el hackeo ese estaba comentando eso, que también muchas de las actividades que nosotros pensábamos y que pensamos seguir profundizando, tiene que ver que incluso teniendo en la facultad algunas de las carreras que podrían aportar mayores discusiones a estos temas, es un tema bastante muy invisible, son temas muy invisibilizados. Hay un estudio, un pensamiento bastante ajeno a todas estas cuestiones revolucionarias y críticas en términos de estudios históricos, pero también en discusiones de teoría social. Y en ese marco es que la Cátedra Libre viene como planteando esa necesidad para molestar, creo que surgió, y para interpelar un poco a algunos actores institucionales. Cuesta mucho, porque nada, tiene que ver también con ese proceso de fragmentación del conocimiento y la especialización en cada vez cuestiones más micro, por decir minúsculas, y van dejando de lado todas estas discusiones, que encuentra teniendo, por ejemplo, carreras como, no quiero, esto queda grabado para colmo, pero carreras históricas o de coyuntura, y acá me peleo con algunos graduados, por ejemplo, de relaciones internacionales, que todo lo que está pasando en el mundo hoy en día no parece discutido. Yo me acuerdo cuando era estudiante, sabían al calor, digamos, de los procesos, había como un correlato. Hoy en día hay un silencio en la academia muy grande, y por eso la cátedra de alguna manera viene a instalar de a poco. Sabemos, les cuento, Andrea lo sabe, la primera experiencia fue discutir, creo, acumulación originaria, y arrancamos en el primer encuentro discutiendo cuestiones generales, Harvey, Rosa Luxemburg, varias cuestiones, y nos dimos cuenta que estábamos hablando, incluso con graduadas, en términos de que nunca se habían trabajado cuestiones básicas, que nosotros pensábamos que de una u otra manera eran abordadas. Entonces, bueno, lo traigo a colación de lo que dice Andrea, que hay un vacío, hay una negación, una invisibilización de estos procesos que tiene como correlato, bueno, cierta hegemonía en las ciencias en general y, bueno, en las ciencias humanas en particular. A mí me parece que el tema es que si vieran la Comuna de París, le darían alguna mirada, digamos, de limarle las aristas. Estoy pensando en lo que ocurría con Gramsci. Gramsci se veía en las universidades. Ahora, uno se encontraba todo el tiempo con estudiantes que habían visto más de un texto de Gramsci y no tenían la menor idea de que Gramsci había sido secretario general del Partido Comunista Italiano. Claro. Eso no figuraba. Recuerdo, por ejemplo, en una mesa que compartimos, a Horacio González, que se puso a hablar de las fuentes ideológicas de Gramsci y no mencionó al marxismo.
era un Gramsci, mencionó hasta Dante Alighieri entre los antecedentes, a Cicerón, al marxismo no, me parece que hay mucho de esa mirada, entonces creo que es importante que se hable de determinados temas, pero tenemos que ser conscientes de que es parte de la batalla cultural, o como la querramos llamar, darle una mirada certera con una perspectiva transformadora. Yo por eso mencionaba el tema de que ocurre con muchos procesos, no solo con la comuna, hacer todo el énfasis en la victimización, en las víctimas. Entonces, la represión inhumana, terrible, etcétera. Ahora, las realizaciones concretas quedan en la sombra. Otro ejemplo, la Guerra Civil Española, que está entre mis inquietudes. Estoy cansado de escuchar que esa guerra en realidad fue la resistencia frente al golpe y que los que luchaban solo buscaban la democracia y la libertad. Una barrabasada olímpica, porque el grueso de los que, digamos, no se plantearon solamente la resistencia al golpe, sino transformar la resistencia al golpe en una revolución, y por añadidura no buscaban la democracia y la libertad, al menos en los términos en que el sentido común considera la democracia y la libertad. O sea, muchas veces se achatan, se aplanan, se le quitan los bordes peligrosos, digamos, a los procesos. Entonces me parece que no es solo el tema de que se hable de determinados procesos, de determinados acontecimientos, sino cómo se habla. Y eso no lo podemos hacer otro que los que estamos de este lado de la vereda, digamos, o de la calle. Es que la política de la memoria... Ay, perdón. No, está bien, no. Bueno, justamente, muy interesante, les agradezco desde Río Gallegos, Santa Cruz. Y bueno, me gustó mucho la charla y bueno, iba a decir lo que ya dijo ahora Daniel, ¿no? Me interesó esto de rescatar el legado de la comuna y no tanto esto exclusivamente muy centrado en el enfrentamiento o en las víctimas, que también hacia la historia. Lo mismo ocurre con nuestro proceso revolucionario de la década de los 70, ¿no es cierto? Hasta todo cómo se transmite. Bueno, es reciente el hablar de golpe cívico-militar, ahora se le suma incluso eclesiástico, pero hasta no hace mucho, bueno, era golpe militar, desconociendo todos los cuadros civiles, los grupos económicos, y bueno, y luego todo lo que se trabajó, qué sé yo, con incluso llevado al cine, la noche de los lápices, y todo está bien, ese rescate, pero que incluso se centra mucho en esa victimización, pero se desconoce por qué luchaban. Eran víctimas, se llegó a decir, bueno, víctimas inocentes, ¿por qué luchaban? Era un proceso revolucionario, se luchaba por un cambio de sistema, o sea, también se da como un manto de ocultamiento respecto de esos procesos, y bueno, va acompañado con el ninguneo, porque antes era una persecución lisa y llana, y después en los 90, cuando se instala, bueno, que ya sabemos, ¿no? Fin de la historia, etcétera, etcétera, ya es el ninguneo de todo lo que es o huela a marxismo en las universidades. En cuanto en el pensamiento económico, por ejemplo, bueno, en historia política nadie dice, no vamos a estudiar a Rousseau, qué sé yo, en cambio en economía, bueno, no. ¿Para qué estudiar pensamiento económico? Es algo totalmente pasado de moda, es la prehistoria. Lo único que existe es esto, ¿no? Del neoliberalismo, se ha naturalizado, no existe otro modo de producción, parece que haya sido el único y eterno. Entonces, bueno, todo eso me parece muy interesante, este tipo de actividades, y bueno, seguir por ahí. Pero bueno, era eso, ya lo había dicho o repetido Daniel, esto de no poner el acento en las víctimas, sino por qué se luchaba. Bueno,
Gracias, muy interesante. Saludos a todos. Yo quería decir por lo de Daniel, que me pareció también muy, muy bueno que él señalara esto, porque la política de la memoria, que es una cosa nueva, reciente, digamos, los últimos 20 años, presenta, ¿no? Presenta como víctimas a los combatientes, digamos, pero con el objetivo también de transformar o sea, de quitarle el contenido de clase a los enfrentamientos y transformarlo como si fuera un enfrentamiento entre regímenes, ¿no? O sea, democracia versus dictadura o lucha por mayor democracia, y se quita la cuestión de clase, ¿no? Yo decía, recién cuando expuse que las tendencias a la comuna, como decía Nietzsche, las tendencias a la comuna aparecen a lo largo de la historia, y sin embargo son cosas que son poco conocidas, es decir, no, los soviets de la Revolución Rusa por ahí son lo más conocido, pero los Räte alemanes de 1918 no son conocidos, y fueron como los consejos obreros, digamos, de la Revolución Alemana, que tampoco es una revolución muy conocida, tanto como la rusa, y era la revolución a la que apostaban todo su esfuerzo con su internacionalismo, los dirigentes del partido bolchevique, ¿no? Porque de su triunfo dependía la supervivencia de la Revolución Rusa, que justamente como fue derrotada la Revolución Alemana, terminó como terminó la Revolución Rusa. Pero otros procesos, por ejemplo, los Shora iraníes en la revolución en Irán, era una organización de base con elección democrática de sus representantes sin distinción de género. Y uno, ahora, si piensa en Irán, digamos, le parece como de ciencia ficción pensar que en los años 70 hubo una revolución contra un rey, contra el Shah de Persia, con consejos obreros donde participaban mujeres trabajadoras también en igualdad de condiciones y que se proponían avanzar en el control obrero de la producción, expropiar las fábricas para abastecer el mercado interno, para abastecer a los pobres urbanos. Eso está borrado de la historia, borrado del imaginario. De la misma manera que está borrado que hubo cordones industriales en Chile que disputaron el doble poder con el gobierno de Allende. No después de lucha contra la dictadura, sino había una disputa de poder entre los consejos obreros de los cordones obreros que rodeaban Santiago, que disputaban el poder burgués del Frente Popular. Entonces, bueno, y hubo también coordinadoras interfabriles en Argentina, en la década del 70, que no se desarrollaron. Justamente vino el golpe para impedir el desarrollo de esas experiencias de posibilidad de doble poder obrero, aún en Argentina misma. Y esa experiencia es bastante poco conocida, digamos. Así que sí, me parece que está muy bien lo que señala Daniel, porque la política de la memoria, que presenta como víctimas a quienes combaten contra el orden estatuido, los presenta como víctimas y presenta el combate como un combate de regímenes, digamos, donde desaparece las clases sociales que están combatiendo, que es la clase trabajadora y los sectores populares contra las clases dominantes. Entonces parecen como regímenes que democracia versus dictadura o democracia versus autocracia, y por supuesto eso, limitar, digamos, ¿no?, los combates a la búsqueda de una mayor democracia, pero siempre sin cuestionar que es una democracia capitalista, ¿no? Digamos, como que la memoria, las políticas de la memoria tienden a transformarlo en eso. Me parece que es un señalamiento muy importante, porque borran el carácter de clase de la participación de los protagonistas, que son en general las clases sociales, digamos. Lucas, ibas a decir algo, ¿no? Ibas a defender la disciplina, ¿no?
No, era en línea a lo que venían planteando y quería preguntarles, como estamos de tiempo, con este plan, me quedo con la idea de la victimización que se estaba discutiendo y con el planteo de Traverso sobre la melancolía de izquierda, y si bien el libro, además me parece que hay cosas muy interesantes para traer al presente, hoy en tiempos de pandemia y de profundización de una crisis, donde ciertamente los capitalistas no tienen mucho para ofrecernos en cuanto incluso a diseño de horizonte del futuro, ¿cómo se puede leer estos gestos, estos hitos fundamentales en la lucha popular a la luz de nuestros días, pero también con una visión de futuro? Era como una pregunta y haciendo juego con esto del pasado y presente de la comuna, en ese sentido, y bueno, no la quiero hacer muy larga. Sí, yo cuando recién hablaba estaba pensando en el libro de Traverso, porque él plantea el concepto de melancolía de izquierda. Hay un montón de cosas que discutiría yo de ese libro, pero tiene una cuestión importante, que es que plantea la melancolía no como derrotismo, digamos, no como duelo, ¿no? Sino como una forma de retomar las lecciones de esas derrotas para pensar un futuro. Eso me parece que es lo rescatable. Y yo creo que sí, es un momento que para pensar las lecciones tanto de la comuna como de otras experiencias históricas, porque la pandemia paralizó de alguna manera algún momento anterior, digamos 2019, pero tuvimos movilizaciones, revueltas y procesos de lucha de clases en Latinoamérica impresionantes, como el de Chile, digamos, ¿no? Que ahora empieza a ser como venerado por ciertos sectores oficialistas, como, oh, qué bien, la democracia chilena. Pero esto que hoy se consiguió, que tiene todos los límites, el carácter del desvío que significa y todo, sin embargo, es producto de una gran lucha en las calles, con algunas experiencias obreras en algunas regiones, que fue de alguna manera desviada entre la pandemia, la represión y el desvío hacia una institucionalización que, bueno, arrojó este resultado, que sin embargo no llegó a impedir que se derrotaran a los partidos del régimen pinochetista. Estuvo las huelgas generales en Colombia, que ahora se retoman con estas movilizaciones contra el gobierno de Duque. Estuvieron las enormes revueltas contra la violencia policial racista en Estados Unidos en plena pandemia y en plena cuarentena, y sin embargo decenas de ciudades del país se movilizaron, y no solamente se movilizaron la población afroamericana, se movilizaron jóvenes que ya descreen del sistema político norteamericano. Bueno, ahora tenemos la resistencia palestina, que tiene, bueno, es histórica y permanentemente vuelven a resurgir nuevas generaciones, pero se está discutiendo. Una de las grandes preocupaciones de los analistas políticos de la derecha es que no solamente surge una nueva generación de jóvenes que descree de sus direcciones tradicionales palestinas, sino que además participa la clase obrera israelí, que es mayoritariamente palestina, en el propio corazón del territorio de Israel. Entonces hay toda ahí una discusión actualmente sobre estas generaciones que no son controladas por el Hamas, y mucho menos por la OLP, y bueno, creo que el proceso de ciertas revueltas, aunque no lleguen todas a transformarse en procesos revolucionarios abiertos, pero el proceso de enormes revueltas que estamos viendo en los últimos años, semi-paralizados en algún momento por la pandemia, pero justamente la pandemia y la crisis económica y social que trae aparejada puede reabrir una situación de lucha de clases mucho más aguda que la que hemos visto, por lo menos en las últimas décadas,
donde más bien predominó el reformismo, digamos, no sé. Me parece que hay una agudización de la lucha de clases a nivel internacional, y nuestra tarea, por lo menos quienes somos militantes revolucionarios, es pensar ese pasaje, digamos, de la revuelta a la revolución, y los actores y las alianzas y la dinámica, digamos, de esos procesos, ¿no? Me parece que estamos en una época, por lo menos, mucho más interesante que la que viví en las primeras décadas de mi militancia, digamos, no sé, esta enormidad de procesos que hemos visto en distintos países, ¿no? A mí me parece que, estoy de acuerdo con esto que decía Andrea, me parece que un costado interesante para ver en este último tiempo, y particularmente en la etapa de pandemia, es que los representantes más lúcidos del capitalismo están mostrando creciente preocupación por los movimientos de protesta, los levantamientos a que pueden dar lugar esta combinación de crisis económica, de crisis sanitaria, de incertidumbre de todo tipo, de aumento del desempleo, de la pobreza. Estamos viviendo, o al menos muchos países estamos viviendo, una situación de catástrofe o de potencial catástrofe muy, muy especial y muy fuerte. Me parece, había un viejo dicho que decía, del enemigo tomemos el consejo. Ellos están muy preocupados y hay síntomas que me parecen muy significativos. Por ejemplo, la tendencia muy de estos ultimísimos años de dejar de cacarear tanto con el populismo para descalificar y volver a hablar del comunismo. Hoy hacen campaña en Perú, por ejemplo, presentando a Pedro Castillo como el comunismo, la lucha entre la democracia y el comunismo. Me parece que esto es significativo. Vuelven a estar inquietos y me parece que tenemos que darle el enorme valor que tiene este proceso y la perspectiva hacia adelante que se abre. Las sociedades nunca vuelven a ser exactamente las mismas después de un gran proceso de movilización y de rebeldía. Chile no va a volver a ser la Chile de los años 90, y más adelante, la mejor alumna del neoliberalismo en la sociedad puesta como ejemplo de las reformas exitosas en todos los campos. No va a volver fácilmente a ese estadio. En Colombia este gigantesco desafío que no empezó ahora, que empezó en 2019 y tuvo manifestaciones incluso el año pasado, este gigantesco desafío, ese Estado terrorista funesto, esa dirigencia política lindante con el narcotráfico, con el paramilitar, con el asesinato liso y llano, creo que le han puesto ahí una puesta en cuestión, un cuestionamiento hasta el fondo desde las clases populares que tampoco van a poder volverlo atrás muy fácilmente. Así que me parece que vivimos un momento más que interesante y la melancolía de izquierda tiene posibilidades de convertirse en un nuevo empuje, o sobre la base de esa melancolía construir una nueva era, ¿no? ¿Quién podría hoy volver a hablar del fin de la historia? Nadie seriamente podría hacerlo. Ha quedado justamente sepultado por la historia esa idea, y las perspectivas que se abren son con todos los límites y todos los condicionamientos que le querramos señalar, pero es una perspectiva más que auspiciosa para los que estamos del lado del anticapitalismo y de la revolución. El proceso, termino con esto, el proceso chileno que hemos visto en estos días, incluso el proceso electoral, con todas las limitaciones que esto puede tener, pero los partidos del sistema, la fuerza de las dos coaliciones que se alternaron en el gobierno en estos años han quedado aplastados. La Democracia Cristiana, el gran partido histórico de la burguesía chilena, sacó 2 escaños. Después veremos qué ocurre con la Convención Constituyente. Hay
queda todo por verse, pero es un hito muy importante la derrota que ha sufrido la dirigencia política burguesa tradicional en Chile. Imagínense si eso ocurriera en Argentina, si lograra haber un proceso donde el peronismo y el macrismo unido no alcanzaran el 40% de los votos. Sería un hito como yo decía antes, del que no se puede volver atrás incólume, del que no se puede recuperar fácilmente las viejas condiciones de la dominación. Bueno, con todos los límites que tuvo, fue el 2001 eso, ¿no? Liquidó a los partidos tal como se los conocía y evidentemente les costó bastante tiempo recomponerse. No se recuperaron del todo. O sea, hoy por hoy el peronismo está fragmentado y por eso tienen que hacer un frente de todos, y el radicalismo nunca se recuperó, nunca volvió a ser lo que era, ¿no? Sí, por lo que decía Daniel, seguramente viste, Daniel, que el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio sobre, estudiando 11.000, creo que 11.000 procesos distintos de lucha de clases para establecer, para cuantificar los peligros de rebeliones que puede provocar la pandemia, y llegaron a la conclusión de que aproximadamente entre una epidemia y procesos álgidos, digamos, de rebeliones, se tardan aproximadamente 2 años. O sea, ya están cuantificando que durante la pandemia es más difícil que ocurran rebeliones, pero que según los datos que estudiaron de distintos procesos de la historia, en aproximadamente 2 años los procesos pueden ser más álgidos, después de 2 años, digamos, de que ocurra la pandemia. Así que sí, la preocupación o sea, la preocupación de los otros es interesante para que nosotros la pensemos, obviamente. Bueno, estamos ahí llegando a las 8, que incluso había otros compromisos y demás. Si les parece, vamos cerrando el espacio. De nuevo agradecerles la presencia, a Daniel, a Andrea y a todas y a todos los que se sumaron, pese a los inconvenientes que pudimos recrear redes para que el link nuevo se pueda socializar y pueda llegar a varios. La verdad que terminamos llegando a 30 personas en algún momento después de lo que pasó y de que la actividad se había difundido por otros medios, digamos, esa pérdida de 10, 15 personas es atendible, y la verdad que, bueno, les agradecemos el acompañamiento y, bueno, desde el espacio seguramente, para quienes son de Tandil, estaremos pensando como algunos espacios más de planificación para el segundo cuatrimestre. Esto como también una invitación, porque la cátedra por ahí fuimos algunos, después se fueron sumando otras. Estaremos generando algunas reuniones abiertas como para fortalecer el espacio y ver cómo seguimos. Y al resto, bueno, mientras sean virtuales en Tandil, serán bienvenidos, y si no, con la picada que estábamos prometiendo al principio, la vamos a garantizar. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.